ya hablamos con el autor del informe que recomienda defenestrar no a uno, no a dos, sino a la Junta Nacional de Justicia entera. Ahora vamos a hablar con un constitucionalista que ya nos está adelantando que tiene otros matices y otros modos de ver el tema. Gracias por acompañarnos, doctor Eber Joel Campos. Gracias, Fernando, por la invitación. Más profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica. Sí, ¿no? así es. Bueno, usted ha escuchado al congresista Esdras Medina, autor del informe radical, ¿no? Él plantea que se vayan todos. Sí. Y yo le preguntaba a él, y la verdad que no me convencían las respuestas de por qué en lo que podría ser una responsabilidad de la señora Tello que se queda y de quien en ese momento toma decisiones respecto a pedir el informe de Servir, decir, bueno, interpreto decir el informe de Servir, que se quede la señora, que en ese momento era el presidente de la Junta, el señor Aldo Vázquez, que además aquí me ha admitido su responsabilidad en ese tema. ¿Por qué no sancionar por eso a 2 y a los 5? ¿Cuál es la explicación de usted? Yo creo que ni el congresista Medina ni el informe que sustentó y que aprobó el día de hoy la subcomisión aclaran eso, ¿no? Un poco la imputación es que aparentemente habrían incurrido en una infracción a la Constitución, concretamente 2 artículos. El artículo 156, numeral 3, que es este famoso artículo del límite de edad, y el artículo 139, numeral 3 de la Constitución, que establece unas garantías pues muy generales, ¿no? Que corresponden a los órganos jurisdiccionales de observar el debido proceso, en fin. Pero sí, somos muy precisos. Ninguna de esas 2 normas, como podrás advertir de su tenor expreso, parece referirse al rol específico que se les atribuye a los integrantes de la Junta. Ya, pero ya, digamos que en el caso de la edad, ¿no? Sí. Ese numeral 3 de la artículo 146 es clarísimo, ¿no? Dice, para ser miembro de la Junta, no dice para postular, para quedarse, dice para ser miembro de la Junta hay que tener más de 45, menos de 75. Ya, digamos que la doctora incurre en una infracción de ese numeral. ¿Qué es lo que corresponde hacer? ¿Es por el hecho de tener más de 65 y seguir en la Junta? Yo creo que hay que hacer una aclaración ahí. Ese artículo señala, para ser miembro de la Junta hay que ser tener más de 45 y menos de 75. Si es que uno leyera únicamente ese artículo, podría tener la impresión de que esa norma establece una regla para el acceso y la permanencia en el cargo de integrante de la Junta Nacional de Justicia. Pero la Constitución no se lee de manera aislada, Fernando. Hay que leerla de manera conjunta con las demás normas que la propia Constitución prevé. Y en ese contexto hay un artículo, el 165, que establece que la permanencia en el cargo de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia es por 5 años. Es decir, el artículo 156, numeral 3, prevé una regla para el acceso y el artículo 155 prevé una regla de permanencia. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Por una razón muy sencilla, Fernando, que creo que es algo que no se ha subrayado lo suficiente, porque la permanencia en el cargo es una garantía de la independencia de quien va a cumplir un rol tan importante como el de integrante de la Junta Nacional de Justicia. Pero ¿y para qué tienen accesitarios? Eso implica que en el diseño de esta norma, de esta institución, está previsto que si incurren en alguna causal por la que tengan que dejarla, ahí entra el accesitario. Totalmente, y esas causales están establecidas en la ley orgánica de la propia Junta Nacional de Justicia, en los artículos 18 y 19. Hay reglas para la vacancia del cargo y hay reglas para el cese. Muchas de esas reglas son por conductas sobrevinientes. Yo le pregunté esto al doctor Walter Gutiérrez, que no solo es constitucionalista, sino que en ese momento se encargó de diseñar el proceso, y le dije, y lo cuento porque él me autorizó a citarlo, y le dije, cuando eligieron a esta señora, ¿qué pensaban? ¿Que se quede los 5 años? Y él me dijo, no, que por lo menos él pensaba que cuando cumpliera los 75 debía irse, que para eso hay accesitarios. No, y me parece muy respetable la posición del doctor Gutiérrez. Yo en lo personal no la comparto por 2 razones. Primero, porque podríamos caer un poco en el absurdo de que se podría designar a un integrante de la Junta a los 74 años con 12 meses y 25 días
y a la semana de ser elegido tendrías que separarlo. O sea, mejor es no elegirlo. En ese caso, por supuesto, mejor sería es decir, no elegirlo. sería como establecer un veto por edad, ¿no? Si es que usted va a cumplir 75 años durante el ejercicio del cargo, entonces mejor abstenerse de postular, pero eso no dice la Constitución. La Constitución dice, para que usted sea miembro, tiene que tener menos de 75 años. Ya, pero en todo caso le pido hacer este ejercicio, ¿no? Sí. Que asuma, por razones didácticas, una posición que no es la suya, pero ya, digamos que le damos la razón a quienes dicen la señora debía salirse y Sí. mal hizo en quedarse. ¿De quiénes sería la responsabilidad? ¿De los 7? Yo creo que no, y eso tiene que ver también en parte con lo que ¿Sería mencionaba de hace un ella momento. y del presidente en ese momento? Yo lo que plantearía como pregunta, y creo que es una pregunta que la subcomisión no ha respondido, es convengamos por un instante, un poco en el ejemplo que tú planteabas, que efectivamente se cometió la infracción a la luz de lo que dice ese artículo. Bueno, la pregunta inmediata es ¿cómo los integrantes de la Junta destituyen a ese integrante? No está previsto ese supuesto en la ley orgánica. O sea, si uno ve cuáles son los supuestos para vacar o cesar del cargo a un integrante de la Junta, ninguno de ellos establece el requisito de edad, ninguno. Entonces, ¿cómo podría ser la Junta para separar del cargo? Si el informe a un de Servir integrante? recomendaba que la separen, la hubieran separado. Yo creo que si el informe de Servir hubiese recomendado que la separen, la Junta hubiese tenido un serísimo problema. Porque para poder hacerlo tendría que tener cobertura en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Y segundo, cuando Servir emite una posición, esa posición es una postura que es consistente con el rol que cumple Servir, que es básicamente ser el órgano rector de los recursos públicos, o de los recursos humanos, mejor dicho, en el Estado. Ese informe, por cierto, no era vinculante. No, o sea, no lo era. Obligaba, no obligaba a la Junta a acatarlo. En lo absoluto. Era un insumo. Y como tal debía ser entendido, insisto, por lo que acabo de mencionar, porque Servir tiene un rol básicamente en el ámbito administrativo como rector de los recursos humanos dentro del Estado peruano. Pero no es que, yo he leído en el informe algo así como que Servir, ¿cómo se atreve a sustituir al Tribunal Constitucional interpretando la Constitución? Oiga, como que si la Constitución fuera patrimonio solamente del Tribunal Constitucional, la Constitución la interpretan todos los operadores jurídicos. Claro, en contextos distintos, con alcances diferentes, pero la Constitución es una hay norma unos que jurídica. se resisten a interpretarla y dicen, no hago control difuso, ¿no? Pero digamos, como Reniec, por ejemplo. Pueden ser como Reniec, por ejemplo, y que ha sido materia de muchos temas que llegó al Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que ahí hay una diferencia, y es que el propio Tribunal Constitucional ha establecido que los órganos administrativos no pueden hacer control difuso, que es una cosa diferente, es decir, inaplicar una norma de rango legal con base en lo que prevé la Constitución. Pero ya me estoy yendo por la tangente, aunque es un buen punto eso del control difuso, la interpretación de la Constitución, ¿no? Y entonces volvamos a este caso. En el ejercicio didáctico que le pongo de asumir por unos instantes una posición que no es la suya, la responsabilidad sería de quién, solo de la señora que persiste y de quien la autorizó. En el contexto de lo que se está planteando, sería supuesto negado de quienes tendrían competencia para resolver ese problema, ¿no? Es decir, quienes tendrían competencia para separar del cargo a quien supuestamente habría incurrido en un impedimento sobreviniente, tal como lo prevé la propia ley orgánica. Es decir, el congresista Medina ponía el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si es que de repente el integrante de la Junta hace tal cosa, ¿no? Como ocurre en el Congreso con el congresista que fue separado porque habría abusado sexualmente de una trabajadora. Bueno, cuando ocurre un supuesto como ese, efectivamente, el integrante de la Junta tiene que ser separado porque así lo establece su ley orgánica. Porque es una conducta. Pongamos ese ejemplo mejor, para que se sienta más cómodo. Porque el supuesto que le pedía era incómodo asumir una posición extraña. Digamos que haya cometido una falta que sí es una causal para separarlo. El pleno de la Junta. El pleno de la Junta sería el competente pues para separar del cargo el pleno de la Junta a quien habría incurrido, digamos. Y si no lo separa, entonces el pleno habría incurrido en una omisión. Entonces, pero ojo, ese razonamiento tiene sentido para entrar a los 7. Pero ojo, no nos olvidemos también de un detalle, Fernando. Sin perjuicio de eso,
el Congreso tiene competencias para, como está haciendo en este momento, iniciar una acusación constitucional y separar del cargo a quien aparentemente pues hubiese incurrido en una práctica de ese tipo. O sea, no es que si es que la Junta no interviene, entonces no podemos hacer nada. No, sí podrían hacer algo, ¿no? Tan pueden hacer algo que lo están intentando por cuarta vez. O sea, han podido ir directamente sobre Inés supuesto. Tello si es que estaban realmente convencidos y con mayoría de Totalmente. que esta señora no puede quedarse, en Totalmente. lugar de desestabilizar a toda la Junta. Totalmente. Y además hay un argumento que creo que es importante poner de relieve también, Fernando, porque creo que no se está mencionando con la contundencia que debería. Si nos damos cuenta, estamos discutiendo sobre interpretaciones a la Constitución. O sea, no estamos discutiendo sobre, aquí hay un hecho y todo el mundo... Ah, sí, claro, por eso yo le preguntaba al congresista, pero ya cánsense, El tema es que otras si preocupaciones. discutimos interpretaciones de la Constitución, estamos entrando en un ámbito que trasciende las competencias del Congreso. O sea, es como que si el día de mañana la Corte Suprema emite una sentencia y el Congreso dice, no me gusta la interpretación de la Suprema, que se vaya toda la Suprema. ¿Les está diciendo a los congresistas que no interpreten la Constitución? No, lo que les estoy diciendo... Si usted fuera funcionario, ahorita le caería una... No, lo que estoy diciendo es una que... acusación constitucional. Lo que estoy diciendo es que cuando se trata del ejercicio de las competencias que ejercen los poderes públicos, se tienen que respetar las autonomías, porque para eso existen. La Junta es un órgano constitucional autónomo. Es como que, vamos a poner el ejemplo inverso, es como que el Poder Judicial le diga al Congreso, no debata usted ese proyecto de ley porque no me gusta, ¿no? Amparo para anular el trámite legislativo de ese proyecto. Eso no se puede hacer. O sea, al Poder Judicial le puede parecer una aberración el proyecto de ley, pero tiene que respetar la competencia deliberativa del Congreso. ¿Y a usted le parece razonable que el Congreso no haya respondido el pedido de recusación del congresista Edras Medina por haber adelantado opinión? Yo lo que creo es que lo ideal, pero hay que contextualizar eso, en un escenario político es que quienes intervengan en este tipo de acusaciones no estén comprometidos ex ante, es decir, que no hayan expresado puntos de vista que no sean los más abiertamente. Pero, y creo que este pero es pertinente en este contexto, no debemos olvidar que el Congreso es un órgano político. Eso es lo que yo le decía al doctor Aldo Vázquez. Entonces, si es que uno piensa, no es el Poder Judicial, en donde los magistrados donde sí cabe la figura tienen naturalmente un deber de prudencia mayor, pero los congresistas son políticos. Entonces es como que no van a adelantar opinión. Claro, yo no puedo opinar, yo me sentí incómodo porque más adelante. El señor Medina vino el mismo día que lo nombraron delegado. Y me dijo, no puedo hablar mucho, y claro, habló todo. En condiciones ideales, por eso es que el propio reglamento del Congreso, Fernando, establece algunos procedimientos, ¿no? Por ejemplo, los que participaron de la comisión permanente no pueden participar de la votación en el Pleno, porque precisamente un poco lo que se busca es garantizar unas condiciones mínimas de debido proceso, pero naturalmente entendiendo el contexto político en el que se desarrolla ese procedimiento. Quería aprovechar su presencia para preguntarle sobre otro tema. Sí. Ayer usted habrá visto pues que salió un tuit de estos, un temblor del Ministerio Público que ha abierto pues de investigaciones preliminares contra varios implicados, sobre todo de todo lo que dijo Villanueva. Hay una trama que involucra a la congresista Ruth Luque, a Vladimir Cerrón y a otros. Y luego dice, y sobre otros de los otros hechos mencionados por el señor Villanueva, se harán, no dice, indagaciones previas, Uh-huh. Indagaciones previas Sí. que comprometen a tal y a otras personas. ¿No se está abusando de esto de los otros hechos, las otras personas? Es como dejar la cosa bien abierta, ¿no? Sí, se deja la cosa demasiado abierta, se presta a suspicacias, le puede quitar un poquito de rigurosidad, digamos, a un proceso que debería llevarse con mucha seriedad. Y no nos olvidemos además que cuando se trata de investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Público contra altos funcionarios, esas investigaciones tienen un límite porque al final del día van a tener que pasar por el tamiz del Congreso, porque los congresistas tienen la garantía del antejuicio político cuando se trata de presuntos delitos de función. Y claramente todos estos temas de delitos contra la administración pública tienen ese matiz. Entonces, lo ideal es que el Ministerio Público desarrolle estas investigaciones con la rigurosidad y la seriedad suficientes para que estos casos lleguen sólidos al Congreso y el Congreso no tenga excusas para evitar, digamos, que no nos diga un comunicado.
Ya, les presentamos esto y no se preocupen que para todos hay, ¿no? Era una especie así, para todos hay, ¿no? Sí, no, yo creo que eso es algo que no es deseable, que no es recomendable, y me parece que le puede quitar solidez, ¿no?, a futuras imputaciones. Espero que no sea el caso. Pero es que como hay este problema de politización de la justicia, lo que está pasando ahora también es que los operadores de justicia abren investigación a un congresista, a una figura, digamos, de un lado del espectro Sí. político, y tienen oportunidad de abrir a alguien del otro lado del espectro político, y también lo hacen para que no se les acuse de sesgados, ¿no? No, imagínese, terrible, terrible, porque termina convirtiéndose en una suerte de juego de espejos eso, y creo que no es saludable. Me parece que la experiencia demuestra que cuando el Ministerio Público y el Poder Judicial hacen su trabajo al margen de apasionamientos políticos, el país es el que gana. Cuando no ha sido así, y en eso lamentablemente el Perú ha sido pródigo, los resultados han sido nefastos, ¿no? Pero es terrible lo que estamos viendo, ¿no? Ex fiscales de la Nación implicados, ya no solo Patricia Benavides, también se abre investigación contra el ex fiscal de la Nación, Sí. Pablo Sánchez, contra el ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, contra los muy populares fiscales Rafael Vela, Sí, también José sí. Domingo Pérez. Sí, es una manifestación de la crisis de las instituciones democráticas que lamentablemente venimos atravesando hace ya bastante tiempo y que ha contaminado no solamente al ámbito político, sino yo diría a otros espacios y naturalmente pues eso merma nuestro desarrollo y también la ética pública de una forma muy grave. ¿Y qué se podría hacer en la sociedad civil? Por ejemplo, usted, miembro de un cuerpo docente, usted será miembro del colegio de abogados también, ¿no? No debieran haber pronunciamientos del colegio de abogados, antes era Sí, un referente, ¿no? sí, Acá sí, tendríamos sí, al sí, decano, alguien hablando de sí, sí, hablando de estos sí. temas. La verdad que sí. El decano del colegio de abogados dijo tal cosa, ahora a nadie le importa. La verdad que sí, se echa mucho de menos eso, se echa mucho de menos también voces críticas, más consistentes. Creo que tenemos una crisis también de confianza muy grande, Fernando. O sea, nadie le cree a nadie, porque resulta que cualquier persona puede ser señalada luego de tener algún tipo de alineamiento con algún bando. Entonces, todo eso contamina el diálogo También público. hay constitucionalistas apasionados, ¿no? También. Periodistas también. Pero por supuesto, pero no hay que perder la cabeza. Definitivamente, sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias, Fernando, por la invitación. Doctor Eber Joel Campos.